Bien, entonces la idea de hoy, de estas últimas clases, va a ser que recuperemos y que analicemos un poco esta tradición que se va a dar post momento de la conquista y que va a tener gran influencia, como decíamos, en especial estas ciudades que se fundan sobre las ciudades que habían sido construidas y desarrolladas en las zonas tanto de Mesoamérica como de Andes centrales, en las dos áreas nucleares. No quiere decir que el resto de América no fuera conquistado, sino que los grandes centros y capitales virreinales se van a dar en lo que sería México y la zona de Perú-Bolivia. Nosotros vamos a trabajar dos textos solamente, un texto de Marta Pennos, en donde vamos a analizar la pintura cusqueña, la pintura que va a desarrollarse en lo que son las escuelas que se van a desarrollar de pintura en la zona de Cusco. Y por el otro lado un texto sobre la influencia colonial en Argentina, ¿no? En especial en estas regiones, ¿no? Que yo les decía, donde el noroeste argentino va a tener una gran incidencia y una gran influencia de toda la región andina, y la otra región sería también influenciada por la llegada y el asentamiento de las órdenes religiosas en lo que sería la zona de misiones jesuíticas, y la otra región, que es la zona del centro, la zona de Buenos Aires, que va a tener recién su apogeo, su crecimiento a partir de la instalación del puerto y de la instalación del virreinato, ¿no? Entonces ya estaríamos en el siglo XVIII. ¿Qué ejes tenemos que pensar y qué consideraciones generales habría que pensar para la América colonial? Bien, por un lado, un sistema de trabajo que se va a instalar, en donde si bien no se considera a los pobladores originarios, se los considera a los pobladores originarios como personas, y por lo tanto, si eran seres humanos, eran fáciles de ser evangelizados. Entonces esto hacía que no existiera la esclavitud, entre muchas comillas, porque se desarrollan sistemas, digamos, de explotación y de trabajo esclavo, podríamos decir, sin el nombre de esclavitud, que es la mitad, que es este modo de donde el español, el conquistador, se quedaba con la tierra e incluía en esa tierra a quienes habitaban esa tierra, y eso eran parte de su posesión. Estos debían trabajar para este conquistador, para este nuevo dueño, y posteriormente el conquistador se tenía que comprometer a construir iglesias y al proceso de evangelización. Fíjense entonces esta dupla que se va a desarrollar en la conquista entre el poder de la iglesia conjunto con el poder de los reyes, y nosotros nos dedicamos especialmente a la conquista española. Recuerden que con el Tratado de Tordesillas se divide, y la zona de Brasil actualmente, que habla portugués, es porque va a quedar bajo la corona portuguesa. Bien, la sociedad colonial es una sociedad fuertemente estamentaria, es una sociedad en donde se va a desarrollar una gran influencia, digamos, de ese mundo español, de ese mundo europeo, como imposición de esta colonización de la mirada que decíamos.
Bien, y esta mirada de América, un poco saliéndome de lo específico, pero quisiera mencionar a Guamán Pomá. Era un cronista mestizo de Perú, que fue hijo de Martín Guamán y de Cusi Oglio, que era una descendiente de Tupac Yupanqui, y su obra, conocida como Nueva Crónica y Nuevo Gobierno, fue una carta dirigida al rey, donde sus dibujos describían la pésima situación de los indígenas. Esta carta se perdió en el camino y 300 años después fue encontrada. Guamán Pomá, digamos, el nombre que ligaba a Águila Puma, ¿no? Estos nombres totémicos en quechua, que eran asociados a la tierra y al cielo, se había criado entre españoles, por lo que se lo consideraba un indio ladino, un indio que había, diríamos, dado los secretos al invasor, ¿no? Luego fue desterrado y se dedica a recorrer por varios años y a escribir durante el siglo XVI. Él inicia todo su destierro en 1594, o sea, ya en el siglo XVII escribe esta obra que es la primer nueva crónica y el buen gobierno. Se constituye en uno de los libros más originales, pero nos interesa, aparte del libro, sus dibujos, ¿no? Es una obra de más de 300 dibujos, ¿no? Que concluye en 1615 y da una visión indígena del mundo andino y permite reconstruir con detalle aspectos de la sociedad peruana, a la vez que ilustra sobre la genealogía de los incas, ¿no? Los sistemas de reducciones, ¿no? La relación entre misioneros evangelizadores y toda esta organización que se había construido, el régimen de vida en las reducciones, ¿no? Ese régimen de tipo comunitario, cómo se pensaban los bienes, cómo se producía esta figura del corregidor, ¿no? Las prácticas, ¿no? Aquí les dejo, bueno, 3 imágenes. Una es el fraile mercedario, los frailes de la Merced, de la Orden de la Merced, Martín de Murúa, que maltrataba a sus feligreses, y se hace, en el texto, él dice, se hace curaca, ¿no? Es decir, al maltratarlo se hace autoridad. Fíjense que está con la patita arriba, en donde el feligrés está trabajando en el telar. La otra, que es el visitador general de la iglesia de San Cristo, de la iglesia, el personaje es Cristóbal de Albornoz, que ordena a su asistente andino, a su asistente, digamos, originario, castigar a un infractor. Ahí lo ven que está con la soga el infractor, durante toda una campaña de extirpación de idolatrías, ¿no? Estos grabados de Guamán Pomá permiten reconstruir de alguna manera esta vida en los primeros años, digamos en el siglo, fines del XVI, principios del XVII, en las tierras americanas. Recordamos que este sistema de mita, encomienda y yanaconazgo, que era esta cesión del grupo a ese encomendero. Nosotros vamos a tener encomenderos aquí en el norte argentino, en donde, bueno, habla de esta alianza entre Iglesia y Estado, con la que se consolida como frente único, podríamos decir, la dominación, la conquista, la colonización europea, española.
Entonces, tenemos un primer periodo asignado por estas capitanías de audiencias y luego la fundación de lo que van a ser los virreinatos. Y a nivel urbanístico tenemos, por un lado, las ciudades hispanoamericanas, las ciudades americanas, hispanoamericanas, porque van a estar construidas de acuerdo a legislación española, legislación colonial, en donde aparecen ciertos tintes, podríamos decir, o ciertas influencias barrocas, como la Plaza Mayor, conventos, la construcción de estos conventos cercanos a la Plaza Mayor, un eje de poderes en donde se construye una perspectiva de las calles con una unificación de los edificios, eso lo habíamos visto en el urbanismo barroco, la importancia de la fachada como retablo, dominando la plaza, una zona de Alameda, ¿no? Esta idea de una ciudad enmarcada en lugares de devoción, ¿no? La estructura urbana, aquí les dejo varias plantas y varios trazados de ciudades americanas, está ligada a la cuadrícula, calles paralelas, en eso tiene escaso parentesco con el barroco europeo, recuerdan los points de vue, pudiendo señalar como barroca solamente esa fundación o esa alta concentración funcional. Entonces aquí aparece de nuevo la discusión si podemos hablar de un barroco en América. Sí podemos hablar de una caracterización de la arquitectura colonial a la que nos va a ser complejo decir que hay un barroco colonial, ¿no? Esta primera etapa que se encuentran en las ciudades va a tener las disposiciones, las instrucciones, diríamos, españolas, ¿no? Yo aquí les dejo, bueno, el plano de La Habana, por ejemplo, de 1519, 1540, Puebla de Los Ángeles en México, 1531, fíjense cómo se organiza en función de esa cuadrícula, esos dameros, que se organiza desde los ejes ortogonales, el plano de la ciudad de Lima, ¿no? Es decir, fíjense que se reitera esta organización del espacio y del urbanismo, pero que no es una coincidencia, sino que son siguiendo las disposiciones que se planteaba que planteaba la corona española para las ciudades que se iban a fundar, los pueblos que se iban a fundar en América. Aquí les comparto un plano de Buenos Aires, ¿no? Fíjense que volvemos a esta trama regular, a esta trama de cuadrícula, y que lo pueden comparar con el plano de Montevideo, la ciudad puerto, con esta fortificación. Entonces tendríamos por un lado ciudades que tienden a ser regulares siempre y cuando el terreno se los permita, y por el otro lado ciudades que tendrían a tener estas fortalezas, estas murallas de protección. Un elemento que dijimos importante en el urbanismo colonial está ligado, y sí lo habíamos visto en el urbanismo barroco, que era la importancia de las plazas, ¿no? Esta idea de la Plaza Mayor, ahí les comparto la Plaza Mayor de Madrid, y habíamos estado analizando estas plazas secas, y fíjense cómo la podemos comparar con lo que es la Plaza Mayor, la plazoleta de Santo Domingo en México DF, o la Plaza Mayor en Quito, ¿no? Fíjense que está como si fuera un telón de fondo y un gran retablo, y dominando la plaza, la iglesia, justamente la plaza de San Francisco de Quito,
y fíjense la uniformidad en esa arquitectura. Esos elementos sí los habíamos señalado anteriormente en el urbanismo barroco. Entonces, tiene influencias, pero no podríamos hablar, de nuevo, esto de el problema de las categorías, que me parece que es interesante, que las invito a que lean el texto de Peno en esta primera parte, en donde cuestiona este problema sobre las categorías y hasta dónde podemos juzgar con las categorías, con las características, y plantear que aquí no tenemos, porque diríamos, si pensamos, y lo vamos a, pensar, a ver cuando veamos pintura, pero si pensamos que las obras pictóricas responden a las características básicas que hemos definido, el barroco o el manierismo, mirando lo que se hacía aquí en América, con otros materiales, con otra mano de obra, con otra idiosincrasia, con otra, ¿no? Es decir, si no tengo en cuenta la territorialización, la especificidad de lo que implicó, que no fue simplemente un traer esas características, sino que aquí había todo un proceso de colonización, entonces hay una tensión entre visualidades que se observan cuando vamos a mirar una imagen o vamos a pensar en una construcción urbanística en América. Entonces teníamos, por un lado, este urbanismo ligado a estas leyes de Indias que se instalan y que se homogeneiza el paisaje, ¿no? Por el otro lado, la importancia de las órdenes religiosas y en función de ello quería un poco mencionar la instalación, ¿no? La construcción, perdón, de los conventos, que van a estar basados en los modelos de los monasterios medievales que hemos visto el año pasado, ¿no? En general van a ser iglesias de nave única, cubiertas con bóvedas de crucería, coronadas por unas almenas, un gran atrio, ¿no? Con murallas gruesas, contrafuertes, ventanas elevadas, ¿no? Y en algunos casos, y esto es una característica que la vamos a ver muy desarrollada en América, que son las capillas fosa. Las capillas fosa o lugares de reposo en las procesiones, ¿no? Y otra característica que también se va a ver, propia de América y muy desarrollada, van a ser las capillas abiertas o capillas de India, ¿no? Estas especies de pequeñas iglesias semicirculares desde donde los indios podían seguir el oficio. Recordemos que no había una tradición por parte del pueblo americano, de los pobladores originarios, del ingreso a los templos, ¿no? Entonces, por un lado estaba ese peso y esa tradición, y por el otro lado, esta necesidad de bautismos masivos que se hacían para ingresar. El tema de las capillas posa, que habla de estos lugares de procesión, tiene que ver también con las dificultades de seguridad para andar procesionando los santos, ¿no? Entonces, alrededor, en el terreno de la iglesia, alrededor se instalan estas capillas posas, que son como estas especies de garitas de colectivo, digo yo, que se pueden observar si llegan a tener oportunidad de ir al noroeste argentino, van a encontrar capillas posas en la zona de Jujuy, en la zona de Uquía, bueno, ahí les comparto algunas. Este sería una planta de Izamal en México, en donde se ve el conjunto del convento, el atrio, la capilla abierta y la capilla fosa, ¿no? Como una característica.
hay una variedad de decoración y de ornamentación que conjuga lo gótico isabelino con lo plateresco. Hay ciertas diferencias entre las distintas órdenes. Los franciscanos eran órdenes como más sobrias, los dominicos van a ir agregando cruceros a las iglesias, van a ir complejizando la planta de la iglesia, van a abrir capillas laterales, ¿no? Es decir, esa planta tan simple de nave única se va a complejizar, en especial en las iglesias de las órdenes dominicanas, de los dominicos, y en tanto que los agustinos van a cubrir prácticamente sus conventos con pinturas murales, o sea, hay una profusión de decoración, ¿no? La función siempre es la misma, ¿no? La enseñanza, la asistencia, la catequesis, ¿no? La función pedagógica por parte de estas órdenes. Y aquí les dejo una imagen del ex convento de San Nicolás de Tolentino en Actopan, en donde, bueno, observan la fachada que les remite mucho al románico, ¿no? O la fachada principal del convento de Agustino de Actopan. Ahí tienen más cerca la fachada, fíjense, el interior, la zona del claustro, ¿no? Fíjense cómo hay una decoración mural de grisallas en esa bóveda de cañón corrido, ¿no? Y bueno, de detalles en donde decíamos se observa mucha pintura mural.